continuación vamos a conversar con el ingeniero John Hidalgo. Él es un experto en economía. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer estar nuevamente aquí en este espacio con sus oyentes. Ingeniero, ¿en Ecuador existe algún clima de inversión en los actuales momentos? Bueno, efectivamente uno de los temas que le va a tocar al nuevo gobierno es evaluar muchas situaciones. Entre ellas, tengo unos datos que son importantes conocer. Sí. Tenemos una contracción del 10 al 12%, un nivel de deuda de casi el 60% con el PIB. 60.000 millones de dólares se deben, pues, ¿no? La tasa de la pobreza incrementada en un 35%. Y lo que es fuerte, la desconfianza o disolución política, no va de la mano con estas situaciones, que las finanzas económicas es la prioridad en la actualidad. El tema de inversión que tú me consultas va de la mano lo que vaya a hacer el nuevo gobierno principalmente. El gobierno actual está de salida y que yo creo que está tratando de contrarrestar lo que ha pasado en estos últimos 4 años, que al parecer la balanza no es nada positiva luego de la pandemia, pues no. Ok, ¿Qué cree? Ingeniero, y a la par de este tema que pregunta Nubia, el tema de la inversión extranjera, también hay una preocupación porque sin trabajo la economía se debilita. Y precisamente el diario El Universo hoy publica un artículo donde hace referencia que según el INEC, más de 70.000 personas están en condición de desempleo. ¿Qué le corresponde al nuevo gobierno hacer en materia de empleo como para de una u otra manera dinamizar la economía de nuestro país? Es un buen dato porque efectivamente creo que el gobierno actual debe priorizar lo económico en el país, ¿no? En lo económico, si vamos a un orden de los puntos que he considerado que el nuevo gobierno tiene que contrarrestar, es la parte de empleo. Efectivamente, era el segundo punto. El primero era el económico, pero vamos viendo el empleo. Dice, mi análisis es que se debe dinamizar nuevas modalidades del contrato laboral. En la actualidad no vemos nada asociado al part-time, que es lo que más se ve. Yo creo que eso va a mantenerse, ya que son las gestiones actuales que se da laboral, que es de 2, 3 o 4 horas de trabajo, ya 8 horas es complicado. El contrato por hora. El uso del trabajo a destajo, no sé si ustedes han escuchado, lastimosamente, tiene muchos límites, tiene que estar sin límites. Y también el trabajo ocasional, que lastimosamente una tasa del 33 o 35% adicional hace que no sea factible. Entonces, todas estas modalidades contractuales de empleo que tenemos actualmente del Código Laboral no ayuda mucho. Debería cambiarse, ¿no? Tengo otros tópicos que a medida que ustedes me consulten se los voy indicando entre lo económico y lo fiscal también, ¿no? Ingeniero, ¿qué cree usted que debe priorizar el próximo gobierno, tomando en cuenta de que usted está enlazando esa reactivación económica a cambios laborales, pero cambios que no tienen consenso en la Asamblea Nacional? Efectivamente, el tema económico es un punto aparte. Si no nos ponemos de acuerdo en lo económico, ¿no? Yo creo que se debe establecer políticas de Estado vía motivar el consumo y la producción. El problema está que en la actualidad los negocios están cerrándose, los restaurantes pasan cerrados algunos en ciertos horarios y también vemos que hay muchos bienes de capital que se están vendiendo. Entonces, una de las teorías principales son contrarrestar el consumo de bienes de capital y, como dije hace un momento, incrementar el empleo. Sin embargo, para formalizar esto, creo que debe existir reformas fiscales que incentiven el consumo. ¿Qué es esto? A ver, si yo estuviera como parte del gobierno actual, del nuevo gobierno, yo debería revisar qué impuestos también participan en la contracción económica. Es decir, qué impuestos me hacen no consumir. Okay. Podemos ver los impuestos aduaneros, el IVA, si se debe mantener el 12, subir al 14 o bajar al 10, y también el impuesto a la renta con enfoque de ahorro, en el sentido de que motive al inversionista que si yo invierto en bienes de capital, agrego empleo, tenga una reducción en mi pago de impuestos. Con respecto al IVA, con el ánimo de cerrar esta partecita, es determinar tasas diferentes
a la actual tasa que hay. Si yo voy a incrementar la tasa de IVA, mejor tendría que evaluar qué bienes deberían gravar, ¿no? Pero con la motivación de poderlo reclamar o recuperar en el caso que hayan bienes grabados con cero. Yo no trato de decir que debe grabarse todo IVA, pero lastimosamente el déficit fiscal y el petróleo, que ya no me da más, el gobierno va a tocar nuevamente la parte impositiva, pero debería asociar principalmente qué debería pagar, qué no pagar, y si yo incremento algo como motivo para que el empresario o el consumidor o el que hace empresa pueda recuperar este IVA. Entonces, hay muchos temas que analizar en el tema impositivo que tienen que evaluarse. Y no digo que no, también la parte de la viabilidad en la creación de los negocios o darle reapunte a los negocios creados como es la microempresa. Ustedes saben que la microempresa ha levantado la economía inclusive de casa, que es lo que ha permitido crear nuevos empleos, el uso de motorizados, el uso de utilizar tu casa como medio de producción ha servido, ¿no? Si solamente les doy un dato, que es algo positivo la creación de SAS, las empresas que uno puede constituirlas rápidamente, ¿no? Adelante. Ingeniero, a su criterio, ¿el próximo presidente de la República del Ecuador debe mantener el acuerdo tal cual está con el Fondo Monetario Internacional o puede replantearlo, o debería replantearlo? Yo creo que le va a tocar replantear. Económicamente no estamos para cumplir los montos definidos de pagos en la actualidad. Inclusive, replantearlo con el ánimo también de que se establezca un compromiso de pago y no incrementar el riesgo país que nos encontramos. Recordemos eso, que el problema está que si yo no pago, la posición internacional es mala y la inversión no existe. Estamos siendo el tercer país mal puntuado en riesgo país. El primero es Venezuela con 22.500 puntos. Luego le sigue Argentina con 1.600 y llega Ecuador con 1.300 puntos. Y el que está más bajo es Chile con 140. Todos los demás no están ni 800 ni 900, están entre 200 y 300 puntos. Ecuador está mal frente a los otros países teniendo el dólar. Entonces, dense cuenta que la inversión, a cualquiera que quiera invertir, dice es un país riesgoso. Yo pongo mi dinero y un problema. Entonces, sí debe evaluarse las tasas de interés que se están pagando. Creo que es un tema de análisis general, no solamente de la deuda con FMI, sino con la deuda de China y de las demás entidades del exterior. Ingeniero, dentro de las posibles paliativos o soluciones que debe tomar el próximo gobierno, usted hablaba de la posibilidad de incrementar el IVA, pero esa es una medida completamente antipopular. Y también comentaba el tema del impuesto a la renta. ¿Cómo canalizar esa vía? De diferenciados hablaba. Cuando habló de incrementar el IVA o incrementar la recaudación, asociaba un punto interesante, ¿no? De que en la actualidad lo que está existiendo es el no pago de impuestos. ¿Por qué? Porque se crearon las microempresas, fue algo positivo, y luego se estableció el pago del impuesto del 2% sobre las ventas brutas o ventas netas. Pero ya las compañías, al ver esta situación, dicen, voy a pagar impuesto a la renta, mejor ya no facturo, llevo un acuerdo con el consumidor, no graba 12% y automáticamente vivo un concepto de contrabajo. Entonces, el actual sistema, efectuado o administrado por la Administración Tributaria, se cae abajo porque la creación de las empresas, en vez de ser de manera ascendente, ascendió, se mantuvo y empieza a caer. Muchas personas están cerrando las microempresas constituidas con empresas SAS o a nivel de negocios, porque han considerado pagar, a más que pago el IVA, tengo que pagar el 2%, yo sé que el IVA lo paga el consumidor, pero el 12% agregado a su producto se torna caro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar esto, incentivar, crea la SAS o tengo un negocio microempresa, porque lo puede hacer hasta las personas naturales, no pagues el 2% por 5 años, pero formalizo el gravar IVA a todos esos bienes que en la actualidad, como estoy viendo que estoy pagando el 2%, no tengo flujo, y le vendo a mi consumidor, y al decir que el 12% es caro, mejor no le facturo. Entonces, esa formalización, ya creaste una mentalidad de microempresa, manténla, pero motiva. El tema es motivar al creador de empresa y al consumidor. Ingeniero, tenemos muy poco tiempo. ¿Cuál es el panorama económico en los próximos años para la ciudadanía en general, tomando en cuenta
Punto número 1, el alza de combustibles. Punto número 2, la presión de los transportistas, el tema del alza también de la canasta básica familiar y el tema del desempleo. Bueno, el panorama no es positivo para nadie porque efectivamente no es el único país con estos problemas a nivel económico. La apertura del precio internacional del petróleo, que está a 2.80, 2.85 en la actualidad, golpea duro. Pero la única solución que yo les pongo este gran ejemplo, en salud. Si el presidente que viene, el actual, no sé si lo vaya a hacer con el tema de la vacuna que sigue atrasado, pero ya estamos a un mes de las elecciones. Yo creía que si hay la vacuna, lo económico se mejora 5 veces más. ¿Por qué? Porque mentalmente estamos con el problema de estar en un lugar en que usted está ahí con sus compañeros de trabajo cumpliendo un protocolo que es normal. Yo estoy en mi vehículo, no hay nadie, estoy sin mascarilla. Lastimosamente, al momento de eliminar esto de manera positiva con la vacuna, la economía mejora. Desde ahí cambia todo. ¿Por qué? Ese es el primer factor que mentalmente nos tiene mal. Yo sé que vacunándome probablemente tenga la expectativa, obviamente que las cosas no van a cambiar, vamos a seguir con la mascarilla, pero voy a tener la capacidad de salir de mi casa, ir al restaurante de la esquina, ir a consumir. Entonces, esta situación es la más importante, priorizar no tanto la salud, sino la vacuna, porque en salud ya pasamos lo peor, que es las UCI están llenas y demás, y estamos trabajando con eso, ya le hemos perdido miedo a lo peor. Sin embargo, falta dar el último paso, que es la vacuna. Ya otros países se han vacunado y la economía ha mejorado. Sencillo, les apuesto lo que sea y nos volveremos a ver en este espacio. Se vacunó, al mes económicamente los consumos mejoraron. Marzo ha tenido un reapunte porque las personas, al ver que ya no hay tanto revuelo luego del periodo, recuerden ustedes, del fin de año, de las Navidades, ya pasó ese proceso y estamos más tranquilos. No digo tranquilos 100%, salimos con las mascarillas, pero empezó el consumo. Hay la vacuna, lo económico mejora y acá nosotros les apuesto que nos vamos a ver sin mascarillas próximamente, que yo creo que es lo que estamos buscando. Ingeniero Hidalgo, muchísimas gracias por su valioso aporte. Buenos días. Un placer.